Emily Burns se frotó las sienes con cansancio, mirando fijamente la brillante pantalla del portátil. El reloj de la esquina del monitor marcaba las 12 de la noche, pero el sueño parecía inalcanzable. El amplio despacho del bufete Harris & Associates permanecía en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado. Otra llamada perdida de James, pensó Emily mirando el teléfono. Suspiró y decidió que llamaría a su marido más tarde. Ahora tenía que terminar de prepararse para la vista de mañana. A sus 35 años, Emily era una de las abogadas más prometedoras del bufete. Llevaba el pelo castaño recogido en un moño apretado y sus ojos verdes eran cansados y decididos. Era conocida por su tenacidad y su capacidad para encontrar una salida a las situaciones más difíciles. Pero ahora, al parecer, la vida la había arrinconado. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era un mensaje de James. «Tenemos que hablar. Estaré en casa a medianoche». Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Sabía de qué iba a tratar la conversación. Durante los últimos meses, su matrimonio se había ido desmoronando en una serie interminable de discusiones y recriminaciones. James, que había sido un consultor financiero de éxito, había perdido su trabajo hacía 6 meses y no había podido encontrar otro desde entonces. Estaba cada vez más irritable, desaparecía a menudo por las tardes y volvía a casa oliendo a alcohol. Emily cerró el portátil y empezó a hacer las maletas para irse a casa. De camino al ascensor se encontró con Mark, su colega y amigo desde hacía mucho tiempo. Emily, ¿te quedas hasta tarde otra vez?», le preguntó con una sonrisa. «Sí, mañana tengo una vista importante. No quiero dejar nada para el último momento», respondió ella, intentando devolverle la sonrisa. Mark frunció el ceño. «¿Estás bien? Pareces agotada». Emily se preguntó por un segundo si debía contarle sus problemas. «Estoy bien, solo cansada. Mañana será mejor», mintió. Al salir de la oficina, Emily se subió a su Audi plateado y condujo hasta su casa. El trayecto duró unos 20 minutos y todo el tiempo estuvo pensando en su próxima conversación con James. Algo le decía que hoy iba a ser diferente. Cuando aparcó delante de la casa, se dio cuenta de que las luces de las ventanas no estaban encendidas, así que James aún no había vuelto. Emily entró en su acogedora casa de 2 plantas en los suburbios de Chicago y encendió la luz del salón. Su mirada se posó en la foto de la repisa de la chimenea. Ella y James, el día de su boda, felices y esperanzados. Parecía como si estuviera en otra vida. Emily subió al dormitorio y empezó a cambiarse. De repente, oyó abrirse la puerta principal. Su corazón se aceleró. James había vuelto. «Emily, ¿estás en casa?», llegó su voz desde abajo. «Sí, estoy arriba, ahora bajo», contestó ella, respirando hondo. Al bajar al salón, Emily vio a James sentado en un sillón. Parecía cansado y tenso. Un pesado silencio flotaba en el aire. «Tenemos que hablar», dijo por fin James, mirándola a los ojos. Emily asintió y se sentó frente a él. Tenía la sensación de que aquella conversación iba a cambiar sus vidas por completo. Lo que había empezado como una historia de amor había llegado a su triste final. Pero no tenía ni idea de las pruebas que le esperaban. Emily se despertó con el sonido del despertador. Eran las 6 de la mañana. Extendió la mano para apagar el molesto sonido y se volvió hacia el otro lado de la cama. Estaba vacía. James no había pasado la noche en casa. Los acontecimientos de la noche anterior llegaron en una oleada de recuerdos. Su conversación, no, más bien una fuerte discusión, había durado varias horas. James confesó que se había endeudado tratando de ocultar su desempleo. Habló de algún tipo de inversión que iba a arreglarlo todo, pero Emily intuyó que no era más que otra mentira. «No puedo más», dijo entonces. «Acabemos con esto. Divorciémonos». James la miró durante un minuto sin decir una palabra.
Luego se levantó y se dirigió a la puerta. ¿A dónde vas?, preguntó Emily. Necesito pensar. No me esperes levantada, contestó él sin volverse. Ahora, tumbada en la cama vacía, Emily sintió una mezcla de alivio y ansiedad. Una parte de ella deseaba que James volviera para poder hablar con calma. La otra parte se daba cuenta de que su matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una farsa. Se levantó y empezó a prepararse para ir a trabajar. A las 10 empezaba una vista importante y tenía que estar lo mejor posible. Tras ducharse, Emily intentó centrarse en el caso, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a James. A las 8:30, Emily bajó a la cocina. Al pasar por el salón, vio algo en la mesita, un sobre. Su nombre estaba escrito con la letra familiar de James. Con el corazón palpitante, abrió el sobre. Dentro había un trozo de papel con unas líneas. Emily, lo siento, lo he estropeado todo, te mereces algo mejor. No intentes encontrarme, es lo mejor para los dos. James. Emily releyó la nota varias veces, intentando encontrarle sentido a lo que estaba pasando. ¿Qué significaba no intentes encontrarme? ¿A dónde podía haber ido? Marcó el número de James. El teléfono estaba apagado. Emily llamó a su hermano, luego a algunos amigos. Nadie sabía dónde estaba. Se acercaban las 9 cuando Emily decidió llamar a la policía. El agente de guardia la escuchó amablemente, pero mostró poca preocupación. Señora, su marido es un hombre adulto. Tiene derecho a irse si quiere. Llámeme en 24 horas si no vuelve, le dijo el agente. Emily colgó el teléfono, confusa y enfadada. Miró el reloj. Quedaba menos de 1 hora para la vista. Tenía que ir al juzgado, pero ¿cómo iba a pensar en el trabajo en un momento así? Recobrando la compostura, Emily decidió que primero terminaría el caso y luego buscaría a James. Después de todo, tal vez había decidido tomarse un descanso y volvería pronto. De camino al juzgado, no pudo evitar la sensación de que algo iba mal. James podía ser irresponsable, pero nunca desaparecía así sin dar explicaciones. Al aparcar delante del juzgado, Emily cerró los ojos un segundo, tratando de ordenar sus pensamientos. No sabía que aquella mañana sería el comienzo de una pesadilla que cambiaría toda su vida. James no solo se había ido, sino que se había ido, dejando tras de sí preguntas y montañas de deudas que Emily ni siquiera sabía que existían. Abrió los ojos y miró su reflejo en el espejo retrovisor. «Contrólate», se dijo a sí misma. «Lo primero es lo primero, luego te ocuparás de James». Saliendo del coche, Emily se dirigió al juzgado, sin saber que las próximas semanas harían de su vida un infierno. Había pasado 1 semana desde la desaparición de James. Emily estaba sentada en su despacho, mirando por la ventana. En esos 7 días, su vida se había convertido en una pesadilla. La policía había abierto por fin un caso de desaparición de James, pero seguía sin haber rastro de él. Su teléfono permanecía apagado, sus tarjetas bancarias sin utilizar. Parecía haberse desvanecido en el aire. Unos golpes en la puerta sacaron a Emily de su aturdimiento. Era Sarah, su asistente. «Señorita Burns, tiene visita. Dice que es urgente», dijo Sarah con preocupación en la voz. Emily asintió, preparándose para otra conversación desagradable. Se había acostumbrado a ellas en los últimos días. Un hombre alto con un traje caro entró en el despacho. Se presentó como Michael Foster, representante del Sterling Finance Bank. «Señorita Burns, tenemos un problema», empezó sin preámbulos. «Su marido nos pidió un préstamo de $500,000. El plazo de devolución venció hace 3 días». Emily sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Lo siento, debe de haber algún error. No sé nada de un préstamo así». Foster negó con la cabeza. «El préstamo estaba a nombre de su marido, pero usted era coprestataria. Aquí están los documentos con su firma». Le tendió la carpeta. Emily recorrió los papeles con la mirada. «Sí,
Era su firma, pero no recordaba haber firmado nada parecido. No lo entiendo. ¿Cuándo se ejecutó esto?, preguntó con voz temblorosa. Hace 3 meses, respondió Foster. Señorita Burns, entendemos que su marido esté desaparecido, pero el banco no puede ignorar una cantidad como esta. Tiene una semana para empezar a pagar o nos veremos obligados a ir a juicio. Mientras Foster se alejaba, Emily sintió que el pánico la invadía en una oleada. $500,000. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero? El resto del día transcurrió como un borrón. Emily intentó concentrarse en el trabajo, pero no dejaba de pensar en el préstamo y en la desaparición de James. Cuando llegó a casa por la noche, empezó a revisar el papeleo conjunto, y cuanto más rebuscaba entre los papeles, más miedo le daba. El préstamo de Sterling Finance era solo la punta del iceberg. James acumulaba préstamos en otros 3 bancos y había contratado varias tarjetas de crédito por importes máximos. La deuda total se acercaba al $1,000,000. Emily se sentó en el suelo, rodeada de papeles, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo había podido James hacerle esto? ¿Y dónde había ido a parar todo ese dinero? El timbre de la puerta la hizo estremecerse. Un hombre con una sonrisa desagradable estaba en el umbral. ¿Emily Burns?, preguntó. Ella asintió. Me llamo Tony. Estoy aquí por la deuda de su marido, dijo, abriéndose paso en la casa. ¿Qué deuda?, preguntó Emily, sintiendo que el miedo se apoderaba de ella. Tony sonrió. Tu marido no tuvo suerte con las cartas. Le debía a mi jefe 250,000. ¿Y adivina qué? El plazo de devolución ha expirado. Emily sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. No sé nada de esto. James lleva desaparecido una semana. No me importa, cariño, dijo Tony, acercándose. El deber es el deber. Tienes 3 días para encontrar el dinero. Si no, bueno, eres una mujer inteligente. Entiendes lo que les pasa a los deudores. Cuando Tony se fue, Emily se derrumbó en el sofá, incapaz de contener los sollozos. Su vida se desmoronaba ante sus ojos. Su marido había desaparecido, dejándola con enormes deudas y amenazas de acreedores y mafiosos. Su mirada se posó en la fotografía de la boda que había sobre la repisa de la chimenea. Emily se levantó y lanzó el marco contra la pared con rabia. El cristal se hizo añicos, como su antigua vida. Habían pasado 2 semanas desde la desaparición de James. Emily estaba sentada en el despacho del detective Robert Miller, encargado del caso de desaparición de su marido. El cansancio y las noches en vela habían dejado huella en su rostro. Señora Burns, comprendo su preocupación, pero aún no tenemos ninguna pista, dijo Miller, mirándola con simpatía. Hemos comprobado todas las rutas posibles, entrevistado a gente conocida, revisado las grabaciones de las cámaras. Su marido ha desaparecido. Emily apretó los puños. Detective, usted no lo entiende. Esto no es solo una desaparición. Hay algo mal aquí. Las deudas, las amenazas. James está metido en algo y ahora estoy lidiando con las consecuencias. Miller suspiró. Mire, he visto muchos casos como este. El marido se endeuda, no puede manejar la situación y se marcha. Empieza una nueva vida en otro estado. ¿Crees que simplemente huyó? Emily sintió que la ira crecía en su interior. Esa es la hipótesis más probable, asintió el detective. Señorita Burns, le aconsejo que se concentre en resolver los problemas financieros. Si James aparece, se lo notificaremos enseguida. Al salir de la comisaría, Emily se sintió desolada. Entró en su coche y durante unos minutos se quedó sentada mirando a la nada. De repente sonó su teléfono. El número era desconocido. «¿Hola?», contestó. «¿Emily Burns?». Sonó la voz de un hombre. «Mi nombre es Michael Donovan. Soy investigador privado. Creo que tengo información sobre su marido». El corazón de Emily latía con más frecuencia. ¿Cómo me has descubierto?».
Tengo mis fuentes, respondió Donovan. Vamos a reunirnos. Creo que te interesará lo que he averiguado. Una hora más tarde, Emily estaba sentada en un pequeño café con Michael Donovan, un hombre de unos 50 años y mirada penetrante, sentado frente a ella. Señorita Burns, estoy en otro caso, pero por casualidad he dado con el rastro de su marido, empezó. James Burns fue visto en Las Vegas hace 3 días. Emily sintió que se le cortaba la respiración. ¿En Las Vegas? ¿Está segura? Donovan asintió. Tengo una foto de vigilancia. Sin duda es él. Le mostró la foto en su teléfono. Emily reconoció a James saliendo del casino. Pero, ¿por qué no lo encontró la policía?, preguntó. Porque no están tan motivados como yo, sonrió Donovan. Señorita Burns, puedo ayudarla a encontrar a su marido, pero mis servicios cuestan dinero. Emily cerró los ojos. El dinero, el eterno problema. Ahora mismo no me sobra el dinero, admitió. Lo entiendo, asintió el detective. Pero considera esto, si encontramos a James, podrás resolver tus problemas financieros. Estoy dispuesto a trabajar a crédito, pero necesito garantías. Emily dudó. Por un lado, era una oportunidad de encontrar a James y arreglar las cosas. Por otro, otra deuda que no sabía cómo pagar. Dame tiempo para pensar, dijo finalmente. Al volver a casa, Emily encontró un sobre en la puerta. Dentro había una foto de James entrando en un hotel de lujo y una nota. Se acaba el tiempo, o el dinero, o le encontramos antes. El miedo se apoderó de su corazón. Quienquiera que hubiera enviado esto también buscaba a James, y difícilmente con buenas intenciones. Emily cogió su teléfono y marcó el número de Donovan. Estoy de acuerdo, dijo en cuanto él contestó. Encontradle. Colgó y miró la foto de James. ¿En qué te has metido?, susurró. ¿Y en qué me has metido tú? Había pasado una semana desde que Emily había contratado a Michael Donovan. Estaba sentada en su pequeño despacho, golpeando con los dedos el brazo de la silla con impaciencia. Entonces, ¿qué has conseguido averiguar?, preguntó cuando Donovan entró por fin en la habitación. El detective se sentó en su escritorio y abrió una carpeta. Mucho, señorita Burns, y tengo que decir que la imagen que surge es bastante interesante. Sacó una fotografía y la colocó delante de Emily. Mostraba a James saliendo de un restaurante caro en compañía de una atractiva rubia. Esta fue tomada en Las Vegas hace 4 días, explicó Donovan. La mujer se llama Catherine Hawthorne. Trabaja en el sector inmobiliario. Emily sintió que se le hacía un nudo en la garganta. ¿Están juntos?, Donovan asintió. Eso parece, pero eso no es lo interesante. Mira esto. Le enseñó otra foto. James y Catherine en el aeropuerto de Las Vegas. La fecha de la foto era 2 meses antes de la desaparición de James. ¿Salía con ella incluso antes de desaparecer? Emily no podía creer lo que veían sus ojos. Exactamente, confirmó Donovan. Y no se trata de un incidente aislado. Tengo pruebas de que se han visto al menos 5 veces en los últimos 6 meses. Emily se echó hacia atrás en su silla, sintiendo que el suelo se le iba de debajo de los pies. Así que estaba planeando esto. Planeaba dejarme. Me temo que sí, asintió el detective. Pero hay algo más. He comprobado las transacciones financieras de James durante el último año. No solo acumuló deudas, sino que transfirió grandes sumas a cuentas en el extranjero. ¿Qué? Emily sintió que la ira la abrumaba. ¿Cuánto? Según mis cálculos, unos $2 millones, respondió Donovan. Y la mayor parte de ese dinero fue retirado de las cuentas de su bufete de abogados. Emily sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. Eso es imposible. Yo lo habría sabido. Era muy cuidadoso, explicó Donovan. Utilizaba esquemas elaborados, falsificaba documentos. Su firma está en muchos de ellos, pero estoy seguro de que son falsificaciones. Emily se cubrió la cara con las manos.
Su marido no solo la había abandonado, la había robado e incriminado. ¿Qué se supone que debo hacer ahora?, preguntó, sintiéndose completamente devastada. Donovan se inclinó hacia adelante. Tengo un plan. Podemos atraparlo, pero tenemos que actuar rápido. Planea salir del país en 3 días. ¿Cómo lo sabes? Emily lo miró. Tengo mis fuentes, sonrió el detective. La cuestión es si está dispuesto a llegar hasta el final. Podría ser peligroso. Emily se quedó pensativa un momento. Todo en lo que había creído había resultado ser mentira. Su vida se desmoronaba ante sus ojos. Pero ahora tenía la oportunidad de arreglarlo. Estoy lista, dijo con firmeza. ¿Qué tienes que hacer? Donovan asintió con aprobación. Para empezar, tenemos que llegar a Las Vegas, y tengo una idea de cómo hacerlo sin atraer la atención de James. Mientras Emily salía del despacho del detective, se sentía abrumada por sentimientos contradictorios. Ira contra James, miedo a lo desconocido, determinación de hacer justicia. No sabía lo que le esperaba, pero estaba segura de una cosa: no había vuelta atrás. Emily Burns ya no era una víctima de las circunstancias, ahora era dueña de su propio destino. Al entrar en el coche, miró la foto de James y Catherine. «Te vas a arrepentir», susurró, arrancando el motor. Delante de ella estaba Las Vegas, la ciudad donde se aplastan los sueños y nacen otros nuevos. La ciudad que iba a ser el escenario de su venganza personal. Las brillantes luces de Las Vegas deslumbraron a Emily cuando bajó del taxi frente al lujoso Hotel Bellagio. El plan de Donovan era sencillo. Ella debía hacerse pasar por una rica heredera que había llegado a la ciudad para divertirse y tal vez invertir en propiedades. «Recuerda, eres Emily Foster», le llegó la voz de Donovan a través del pequeño auricular. Recientemente ha recibido una herencia y está buscando un lugar donde invertirla. Emily respiró hondo y entró en el vestíbulo del hotel. Llevaba un elegante vestido negro y joyas caras que había alquilado. Se sentía como una actriz en una extraña obra de teatro. Después de registrarse, subió a su habitación. Apenas cerró la puerta, se tumbó en la cama y sintió que la tensión de las últimas semanas se apoderaba de ella. «¿Estás bien?», le preguntó Donovan por el auricular. «Sí», respondió ella, haciendo acopio de sus pensamientos. «¿Y ahora qué?». «Ven al casino dentro de 1 hora. Catherine Hawthorne suele pasar las tardes allí, buscando clientes entre los jugadores adinerados». Exactamente 1 hora después, Emily estaba sentada en la mesa de blackjack, haciendo pequeñas apuestas y escudriñando la sala. De repente, la vio. Catherine Hawthorne, riéndose del chiste de alguien en la barra. «Está aquí», susurró Emily. «Genial», se hizo eco Donovan. «Ahora tenemos que llamar su atención». Emily respiró hondo y subió la apuesta a $10,000. Una multitud de curiosos se congregó de inmediato alrededor de la mesa. Catherine se dio cuenta del revuelo y se dirigió hacia la mesa. Emily sintió que el corazón le latía más deprisa. «Parece que la suerte está de tu lado», sonrió Catherine mientras se acercaba. Emily le devolvió la sonrisa. «Espero que no me deje». Pasaron las 2 horas siguientes hablando y jugando. Catherine demostró ser una conversadora encantadora y Emily empezó a entender por qué James podía estar enamorado de ella. «Sabe, señorita Foster», dijo Catherine mientras se retiraban al bar, «si está buscando algún sitio donde invertir su dinero, tengo algunas sugerencias interesantes». «¿En serio?». Emily fingió interés. Estaba pensando en invertir en propiedades. «Entonces estás de suerte», sonrió Catherine. «Tengo un gran proyecto en mente. Quizá podríamos hablar de él mañana a la hora de comer». Emily aceptó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. El plan estaba funcionando a la perfección. De vuelta en la habitación, se puso en contacto con Donovan. «Todo va según lo previsto. Mañana tengo una reunión con Catherine». «Estupendo», respondió el detective. «Pero ten cuidado. He investigado este proyecto. Es un esquema fraudulento.
Ella y James ya han estafado a varios inversores. Emily sintió que la invadía una oleada de ira. Así que no solo me abandonó, se ha convertido en un criminal. Eso parece, convino Donovan. Pero ahora tenemos la oportunidad de atraparlos a los dos. Al día siguiente, Emily se reunió con Catherine en el restaurante del hotel. Mientras ella hablaba del prometedor proyecto, Emily escuchaba atentamente, memorizando cada detalle. De repente, su mirada se fijó en algo a espaldas de Catherine. En la esquina más alejada del restaurante, medio oculto por una columna, estaba sentado James. Emily sintió que se le cortaba la respiración. Parecía completamente distinto, bronceado, con un traje caro y un nuevo corte de pelo, pero sin duda era él. ¿Ocurre algo?, preguntó Catherine, dándose cuenta de su confusión. Emily se obligó a sonreír. No, no pasa nada. Es que este proyecto parece demasiado bueno para ser verdad. Catherine se rió. Créeme, esto es solo el principio. Si estás dispuesta a correr el riesgo, los beneficios podrían ser enormes. Me lo pensaré, respondió Emily, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Tengo que consultarlo con mi asesor financiero. Al salir del restaurante, se puso rápidamente en contacto con Donovan. James está aquí. Le he visto. Mierda, reprendió el detective. No se suponía que apareciera tan temprano. Emily, ten mucho cuidado. Si te reconoce... Pero Emily ya no escuchaba. Miró su reflejo en el espejo del ascensor y se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Había venido aquí en busca de respuestas y justicia, y las obtendría, costara lo que costara. Emily no pudo dormir en toda la noche. La idea de que James estuviera tan cerca la mantenía despierta. Daba vueltas en la cama pensando en posibles escenarios de su encuentro. Al amanecer, se puso en contacto con Donovan. «Tenemos que acelerar el plan», le dijo con firmeza. «No puedo esperar más». «Emily, es peligroso», advirtió el detective. «Todavía no hemos reunido suficientes pruebas». «No me importa», replicó ella. «Quiero mirarle a los ojos. Esta noche». Tras mucho debatir, Donovan accedió a regañadientes. El plan era sencillo y arriesgado al mismo tiempo. Emily debía encontrarse y irse con James en el casino. Esa tarde, se dirigió a la sala de máquinas, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Caminó lentamente entre las mesas, observando cada rostro. De repente, lo vio. James estaba sentado en la mesa de póker, completamente inmerso en el juego. Emily se quedó paralizada por un segundo, mirando al hombre que una vez había amado. Parecía completamente distinto, seguro de sí mismo, relajado, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Respiró hondo y se dirigió a su mesa. Parada justo detrás de su espalda, dijo: «Hola, James». Lo vio tensarse, girarse lentamente y mirarla. Una mirada de horror apareció en sus ojos, que inmediatamente trató de ocultar tras una máscara de sorpresa. «¿Emily? ¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la compostura. «Creo que debería ser yo quien te hiciera esa pregunta», respondió ella con frialdad. «¿Hablamos de esto en un lugar más privado?». James asintió, se disculpó con los demás jugadores y se levantó. Caminaron en silencio por el casino hasta los ascensores. Una vez en la suite de James, Emily sintió que sus emociones la abrumaban. Ira, dolor, frustración. «Explícamelo», exigió. «Explícame cómo has podido hacer esto». James se hundió pesadamente en su silla. «Emily, yo no sé por dónde empezar. Quizá desde el momento en que decidiste robar $2 millones y huir con otra mujer». Su voz temblaba de rabia. James se puso pálido. «¿Lo sabes?». «Sé lo suficiente», respondió Emily. «Sé que me traicionaste, que robaste a mi bufete, que me metiste en tus deudas. Jesús, James, me amenazaron». «Lo siento», susurró él. «No quería que saliera así. Yo solo... confundido».
Confundido, Emily soltó una carcajada amarga. Me arruinaste la vida y todo lo que puedes decir es «¿Lo siento?» De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Catherine se paró en el umbral, con los ojos abiertos de sorpresa. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, cambiando su mirada de James a Emily. «Oh, hola Catherine», dijo Emily con una risita amarga. «Me alegro de conocerte por fin oficialmente. Soy Emily Burns, la esposa de James, o ya es exmujer». Catherine se puso pálida. «James, dijiste que estabas divorciado». «Dijo muchas cosas», respondió Emily, «como que me quiere, que nunca me traicionaría, que todos nuestros problemas son solo dificultades temporales». James se levantó de un salto de la silla. «Emily, por favor, hablemos con calma. Puedo explicártelo todo». «¿Explicar qué?», gritó ella. «¿Cómo planeaste tu fuga mientras yo trabajaba días y noches intentando salvar nuestro matrimonio? ¿Cómo robaste dinero de gente que confiaba en mí? ¿Cómo...?» La interrumpió un golpe en la puerta. «¡Policía de Las Vegas, abran!». Los tres se quedaron paralizados. James se puso aún más pálido. «¿Has llamado a la policía?», susurró, mirando a Emily con horror. Ella negó con la cabeza. «No, pero me alegro de que estén aquí». Cuando la policía irrumpió en la habitación, Emily se sintió extrañamente aliviada. Todo había terminado. Su vida estaba arruinada, pero al menos ahora sabía la verdad. Al ver cómo se llevaban esposados a James y Catherine, se dio cuenta de que aquello no era más que el principio. Tenía una larga lucha por delante, por su nombre, por su carrera, por su futuro. Pero ahora, de pie en medio de una suite de lujo en Las Vegas, Emily Burns se sentía más fuerte que nunca. Había sobrevivido a traiciones, mentiras y amenazas, y ahora estaba lista para empezar de nuevo. Habían pasado 3 meses desde aquella noche en Las Vegas. Emily estaba sentada en su despacho revisando los expedientes del caso de James. El juicio empezaba en una semana y ella se estaba preparando para testificar. El timbre del teléfono interrumpió sus cavilaciones. Era Donovan. «Emily, tengo noticias», dijo el detective. «Hemos encontrado a otro de los cómplices de James». Ella se enderezó en su silla. «¿Quién es?» «Mark Henderson, tu colega». Emily sintió que el suelo se iba bajo sus pies. Mark era su amigo, el hombre en quien había confiado todos estos años. «Esto es imposible», susurró. «Tengo pruebas», respondió Donovan. «Estaba ayudando a James a realizar una estafa a través de tu bufete». Emily cerró los ojos, sintiendo que una nueva oleada de traición la inundaba. «¿Qué se supone que debo hacer ahora? Ya nos hemos puesto en contacto con la policía. Vendrán a por él hoy». Después de su conversación con Donovan, Emily se quedó un buen rato mirando por la ventana. Pensó en cómo había cambiado su vida en los últimos meses. El bufete para el que trabajaba estaba al borde del colapso debido a un escándalo. Muchos clientes se habían marchado y su reputación había quedado dañada. Emily tuvo que luchar por todos los clientes que le quedaban, demostrando su falta de implicación en las maquinaciones de su marido. Su situación financiera era catastrófica. Todas las cuentas estaban bloqueadas mientras durara la investigación, y las deudas de James pendían sobre ella como una espada de Damocles. Pero lo peor de todo era el aislamiento. Amigos y compañeros le dieron la espalda, sin saber qué creer. Los padres de Emily estaban conmocionados y no sabían cómo ayudarla. De repente, la puerta de su despacho se abrió. En el umbral estaba Mark, pálido y confuso. «Emily, ¿has oído eso? Ha llegado la policía. Dicen algo de un fraude y...». Ella levantó una mano para detenerle. «Lo sé, Mark, lo sé todo». Él se quedó inmóvil, mirándola con horror. «Emily, ¿puedo explicarte...?» «¿En serio?». Su voz estaba llena de amargura. «Igual que James podía explicarlo todo. ¿Cuántas mentiras más hay, Mark?». En ese momento entraron 2 policías en el despacho. Mark Henderson
Queda detenido como sospechoso de fraude y cómplice de malversación. Emily vio cómo se llevaban esposado a su antiguo amigo. Los empleados de la empresa se agolparon en el pasillo, cuchicheando y lanzándole miradas sospechosas. Cuando todo quedó en silencio, volvió a su mesa y abrió un cajón. Allí estaba la carta de dimisión que había preparado hacía una semana. Emily sabía que tendría que empezar de cero. Un nuevo trabajo, una nueva relación, una nueva vida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente aliviada. Recogió sus cosas y echó un último vistazo a la oficina que había sido su segundo hogar durante tantos años. Luego se dirigió decidida hacia la salida. En el ascensor, Sarah, su joven ayudante, la alcanzó. «Señorita Burns, ¿se marcha?», le preguntó ansiosa. Emily sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Sí, Sarah, me voy. Es hora de seguir adelante. Pero, ¿a dónde irás?». «No lo sé», respondió Emily con sinceridad, «pero sé que me las arreglaré». Emily estaba sentada en un pequeño café del centro de Boston, esperando a su primer cliente como asesora jurídica independiente. Los últimos 12 meses habían sido los más difíciles de su vida. El juicio de James y sus cómplices había durado varios meses. Emily tuvo que testificar, reviviendo de nuevo toda la traición y el dolor. James fue condenado a 15 años de prisión. A Catherine y Mark les cayeron 10 años a cada uno. Emily sintió alivio, pero no alegría. Se había perdido demasiado. Después del juicio, se trasladó a Boston, decidida a empezar de nuevo. Encontrar trabajo en un bufete importante resultó imposible. El escándalo no había pasado desapercibido para su reputación. Pero Emily no se rindió. Empezó a asesorar a pequeñas empresas y particulares, restaurando poco a poco su nombre en los círculos profesionales. No era fácil, pero cada pequeño éxito le daba fuerzas. «Señorita Burns», una voz la sacó de sus recuerdos. Emily levantó la vista. Una mujer joven estaba ante ella frotando nerviosamente la correa de su bolso. «Sí, soy yo. Tú debes de ser Lisa. Siéntate». Lisa se sentó, todavía parecía insegura. «No sé si puede ayudarme, mi situación es muy complicada». Emily sonrió suavemente. «Créeme, he visto muchas situaciones complicadas. Cuéntamelo todo». Durante la hora siguiente, Lisa contó su historia. Su ex marido intentaba quitarle el negocio que habían montado juntos. Utilizaba trucos sucios, amenazas, manipulación. Mientras escuchaba a Lisa, Emily sintió que se despertaba en ella un fuego familiar, el fuego de la lucha por la justicia que una vez la llevó a la abogacía. «Lisa», dijo cuando la chica terminó su historia, «voy a llevar tu caso, y te prometo que ganaremos». Lágrimas de alivio aparecieron en los ojos de Lisa. «¿De verdad? ¿Crees que tenemos alguna posibilidad?». Emily asintió. «Más que eso. Tengo experiencia luchando contra gente que utiliza la ley para sus propios fines egoístas. Créeme, tu ex marido se arrepentirá de haberse metido con nosotras». Cuando Lisa se marchó, Emily permaneció sentada en la cafetería, contemplando el caso que tenía ante sí. Sintió una oleada de energía que no había sentido en mucho tiempo. Sonó su teléfono. Era Donovan. «¿Qué pasa, Emily?», preguntó el detective. Se habían hecho buenos amigos durante el último año. «Puedes creerlo, acabo de aceptar un nuevo caso», respondió entusiasmada. «Creo que por fin he encontrado mi sitio». «Me alegra oírlo», pudo percibir la sonrisa en la voz de Donovan. «Por cierto, tengo algunas noticias. ¿Conoces a ese inversor al que James y Catherine estafaron? Quiere reunirse contigo». Emily frunció el ceño. «¿Por qué?». «Dice que tiene una oferta, algo que ver con un fondo para ayudar a las víctimas de delitos financieros. Está impresionado por cómo has manejado toda esta pesadilla». Emily dudó. No hace mucho habría dicho que no quería tener nada que ver con el pasado. Pero ahora... «¿Sabes qué? Dile que acepto una reunión», dijo con firmeza.
Despidiéndose de Donovan, Emily salió del café. El viento primaveral jugaba con su pelo mientras caminaba por las calles de Boston. Hace un año, su vida se había arruinado. Hoy sentía que por fin había encontrado su camino, un camino en el que podía utilizar su amarga experiencia para ayudar a los demás. Emily Burns ya no era una víctima. Era una guerrera, dispuesta a luchar por la justicia, y por primera vez en mucho tiempo esperaba con impaciencia lo que le depararía el mañana. Era viernes por la tarde. Emily estaba sentada en su acogedor despacho, terminando de trabajar en su siguiente caso. De repente, llamaron a la puerta. ¡Adelante!, gritó, sin apartar los ojos del monitor. ¿Alguna vez dejas de trabajar?, sonó una voz familiar. Emily levantó la vista y vio a Michael Donovan de pie en el umbral de la puerta con una botella de vino y una bolsa de la que salía el aroma de productos recién horneados. «Michael», exclamó, levantándose de la mesa. «¿Qué haces aquí?». Donovan sonrió. «Me imaginé que te vendría bien un descanso y quizá algo de compañía». Emily sintió que el corazón le latía con más frecuencia. En los últimos 2 años, ella y Michael se habían hecho muy amigos. Él venía a Boston a menudo por trabajo y siempre hacían tiempo para reunirse. «Llegas a tiempo como siempre», sonrió mientras apagaba el ordenador. Se acomodaron en un pequeño sofá en un rincón del despacho. Michael sirvió el vino y sacó croissants y queso de la bolsa. «¿Cómo va tu último caso?», le preguntó, tendiéndole la copa. Emily le habló de su nueva clienta, una anciana a la que habían estafado todos sus ahorros. A Emily se le iluminaron los ojos cuando habló de sus planes para ayudarla. Michael escuchaba sin apartar los ojos de ella. «Sabes, has cambiado», dijo de repente. «¿En qué sentido?», se preguntó Emily. «Estás resplandeciente», respondió él. «Cuando nos conocimos había tanto dolor en ti. Y ahora es como si hubieras encontrado tu vocación». Emily pensó un momento. «Supongo que tienes razón. Siento que por fin estoy haciendo lo que se supone que debo hacer». Se quedaron en silencio, disfrutando del vino y de la compañía del otro. De repente, Michael dejó la copa y se volvió hacia Emily. «Emily, hay algo que tengo que decirte», empezó a decirle con seriedad. Ella sintió que se le encogía el corazón. «¿De qué se trata?». Michael respiró hondo. «Ia, me he enamorado de ti, probablemente hace mucho tiempo, pero he dudado en decírtelo. Después de todo lo que has pasado». Emily le miró con los ojos muy abiertos. «Michael, Espera», le cogió la mano. «Sé que has tenido una historia dura, y no te estoy metiendo prisa. Solo quiero que sepas que estoy aquí, y estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta». Emily sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. 2 años atrás, había pensado que nunca volvería a confiar en un hombre, pero Michael había estado a su lado todo el tiempo, apoyándola, creyendo en ella, sin presionarla nunca. «Michael», susurró, apretando su mano. «Yo también siento algo por ti, pero tengo miedo». Él sonrió suavemente. «Sé que lo tienes. Y no pasa nada. Podemos ir tan despacio como quieras». Emily le miró a los ojos y de repente se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Se inclinó hacia él y lo besó suavemente. Cuando se separaron, Emily sonrió. «Sabes, tal vez sea hora de empezar un nuevo capítulo». Michael la rodeó con los brazos y se quedaron así sentados, saboreando el momento y el calor del otro. Al otro lado de la ventana, las luces de la Boston nocturna titilaban, simbolizando nuevas oportunidades y nuevos comienzos. Emily Burns había sufrido traición, dolor y desesperación, pero había perseverado y se había hecho más fuerte. Ahora, sentada en los brazos de un hombre en quien confiaba, lo sabía. La mejor parte de su vida acababa de empezar. Tenía mucho trabajo por delante, nuevos retos y posiblemente nuevas dificultades. Pero Emily estaba preparada para todo, porque ahora estaba segura de que, pasara lo que pasara,
ella podría afrontarlo, y ya no estaba sola.